¿Y si te revelara que María Magdalena fue portadora de una sabiduría oculta, un conocimiento tan profundo y revolucionario que fue marginado y suprimido por las estructuras eclesiásticas tradicionales? Imagina descubrir que Jesús confió a María secretos sobre la naturaleza de nuestra realidad, secretos que podrían transformar completamente nuestra percepción del universo. ¿Y si te dijera que dentro de nosotros reside una fuente inagotable de poder divino y que es a través del conocimiento y la comprensión de nuestra propia esencia espiritual que podemos conectarnos verdaderamente con lo divino? Acompáñame hoy, mientras exploramos las verdades escondidas en el misterioso y prohibido Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía nuestras creencias más arraigadas y nos invita a un viaje de transformación espiritual. Descubriremos la existencia de un evangelio perseguido con vehemencia y condenado al fuego por la Iglesia. Este texto sagrado revela que Jesús no solo estaba versado en, sino que activamente divulgaba las enseñanzas profundas de la filosofía hermética del antiguo Egipto. Según las antiguas leyes del mentalismo, defendidas por figuras legendarias como Hermes Trismegistro, nuestra mente tiene el poder extraordinario de crear realidades. Estas enseñanzas herméticas que proclaman que el todo es mente y que la mente puede alterar y formar la realidad, eran conocimientos que Jesús quería compartir, no solo para enseñar, sino para empoderar, transformando a sus discípulos en líderes capaces de reconocer y utilizar su poder divino inherente. Este evangelio, ardientemente suprimido, sugiere que Jesús promovía la comprensión de que todos poseemos un poder divino, la capacidad de nuestra mente para influir y modificar nuestra realidad. Al divulgar estas enseñanzas a través de María Magdalena, Jesús no solo reforzaba la autonomía y la capacidad de liderazgo entre sus seguidores, sino que también establecía un puente directo con los principios herméticos que resuenan con la noción de que el universo entero es mental. Hoy nos adentraremos en el conocimiento oculto del Evangelio prohibido de María Magdalena, que se presenta como un faro de luz y una enseñanza reveladora entregada directamente por Jesús a su discípulo más cercana. Recuerda que la exploración de este texto no solo desafía las narrativas tradicionales, sino que nos invita a redescubrir y abrazar el poder divino que reside en el núcleo de nuestra propia mente. Así que mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Bienvenidos a tu poder divino. En 1945, en el Alto Egipto, un campesino descubrió un jarro de arcilla roja que ocultaba un tesoro inimaginable: 3 rollos de manuscritos antiguos encuadernados en cuero. Estos documentos, conocidos hoy como los rollos del Mar Muerto o los rollos de la cueva de Qumrán, capturaron de inmediato la atención de investigadores y eruditos de todo el mundo. Cuando el emperador Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, los líderes religiosos de la época se dieron a la tarea de examinar en detalle qué escrituras debían ser incluidas en el canon del Nuevo Testamento. Este proceso, que eventualmente modeló la teología cristiana tal como la conocemos, implicó no solo selección, sino también exclusión. Textos como el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc y el Evangelio de María fueron eliminados, oficialmente para simplificar las enseñanzas y hacerlas más accesibles al público general. No obstante, existe otra teoría, más intrigante y profunda, que sugiere que estos textos contenían conocimientos antiguos y poderosos que no alineaban con la dirección que los líderes eclesiásticos deseaban seguir. Estas enseñanzas que vamos a explorar hoy apuntan hacia un crecimiento infinito como almas. Es crucial recordar que, incluso en el pasado, había quienes seguían estas enseñanzas, pero fueron perseguidos, quemados y asesinados por sus creencias. Estos individuos son más conocidos como los gnósticos, quienes integraron y comprendieron profundamente las ideas del esoterismo, la teosofía y el ocultismo. Hoy nos adentraremos en esta versión poco conocida y particular de lo que Jesús realmente nos enseñó, explorando cómo estas verdades ocultas pueden iluminar nuestro camino espiritual
y expandir nuestra comprensión de nuestra auténtica herencia divina. En este vídeo, María Magdalena emerge en la narrativa cristiana no solo como testigo de la crucifixión y resurrección de Jesús, sino como receptora de revelaciones que se plasmaron en lo que conocemos como el Evangelio de María. Este texto, ausente de las escrituras canónicas, ha intrigado a teólogos y laicos por igual, proponiendo una visión alternativa de su papel en los albores del cristianismo. Si bien las fechas exactas de su redacción flotan en las brumas del segundo siglo, su influencia se extendió sutilmente entre aquellos primeros seguidores que buscaban comprender la esencia más profunda de las enseñanzas de Jesús, y al parecer, recibidora de un conocimiento espiritual que sorprendió al resto de los apóstoles que vamos a revelar hoy. Pero antes debemos comprender el auténtico rol de María Magdalena como elegida y discípulo de Jesús. La figura de María como la apóstol de los apóstoles se va desgranando poco a poco, revelando capas de misticismo y sabiduría. Este evangelio gnóstico nos invita a considerar una relación más íntima y espiritualmente rica entre María y Jesús, más allá de los vínculos convencionales retratados en los textos más aceptados. Sin embargo, la cuestión de si María y Jesús compartieron algo más que enseñanzas permanece envuelta en el misterio. ¿Es acaso el Evangelio de María una ventana hacia un pasado deliberadamente ocultado por la Iglesia Católica Romana? Este texto sugiere que María no solo compartió una relación especial con Jesús, sino que fue una iniciada en verdades profundas y sagradas, conocimientos que podrían haber alterado el curso de la Iglesia si se hubieran revelado abiertamente. En esta exploración nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Fue María Magdalena simplemente una seguidora devota? ¿O acaso su vínculo con Jesús representaba una fusión de amor divino y sabiduría trascendental? La respuesta podría no solo cambiar nuestra interpretación de su figura, sino también nuestra comprensión del poder divino que cada ser humano alberga en su interior. Al adentrarnos en la textura del Evangelio de Felipe, descubrimos una dinámica intrigante. El Evangelio gnóstico de Felipe dice: siempre había tres que caminaban con el Señor: María, su madre y su hermana, y María Magdalena, quien era llamada su compañera. El Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente. Los demás discípulos, al ver que la amaba, le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les respondió y les dijo: porque no os amo a vosotros como a ella. Evangelio de Felipe. María Magdalena no solo compartía una proximidad física con Jesús, marcada por signos de afecto excepcionales, sino también una intimidad espiritual que suscitaba cuestionamientos entre los otros discípulos. ¿Por qué la amas más que a todos nosotros? Es una pregunta que resuena a través de los siglos, sugiriendo una relación de profundidades insondables. El Evangelio de Felipe nos ofrece un vistazo a esta figura mística, María Magdalena, llamada compañera de Jesús, destacada entre todos por recibir un amor especial del Salvador. Este documento, junto con el Evangelio de María, no solo ilumina su estatus elevado, sino que también nos desafía a reconsiderar las narrativas tradicionales. A menudo, las interpretaciones históricas y teológicas han buscado minimizar su rol, fusionando su imagen con la de la mujer pecadora mencionada en Lucas. Sin embargo, estas conjeturas carecen de fundamento en los textos canónicos, donde María Magdalena es retratada como una seguidora devota y patrocinadora del ministerio de Jesús, lejos de cualquier insinuación de deshonra. El Evangelio de María, aunque atribuido a ella, fue redactado probablemente en un periodo mucho posterior a su vida, posiblemente por sus discípulos. Escrito en copto en el siglo V y basado posiblemente en textos más antiguos, este Evangelio nos invita a escuchar la voz de María Magdalena desde una perspectiva única, revelando diálogos y visiones que no fueron compartidos con otros discípulos. Este Evangelio, intrínsecamente gnóstico, nos transporta a un cosmos de enseñanzas esotéricas y apocalípticas, donde el conocimiento no es solo información, sino una revelación de la verdadera naturaleza de nuestra existencia. El manuscrito en sí,
Es una versión copta egipcia del siglo V de lo que probablemente fue un texto griego o incluso sirio, según algunas hipótesis búlgaro antiguo. El Evangelio es el único evangelio canónico o no canónico atribuido a una mujer. María Magdalena es conocida como la discípula favorita de Jesús y tenía muchos seguidores, especialmente entre los cristianos en el siglo II. El Evangelio de María afirma que María Magdalena tuvo visiones y conversaciones con Jesús que no compartió con ningún otro discípulo. Jesús le reveló un tipo especial de conocimiento porque la consideraba digna de este tipo único de gnosis. El Evangelio de María consta de 4 diálogos concisos que ofrecen perspicaces conocimientos sobre las enseñanzas de Jesús, el apostolado y la destacada eminencia de María Magdalena entre los discípulos. Como un texto gnóstico típico del siglo II, contiene considerable teología y cosmología agnósticas y puede considerarse como un apocalipsis que proviene de la palabra griega que significa revelación, generalmente refiriéndose a un conocimiento secreto, debido a que también contiene una visión única de la metafísica real en la que Jesús basó sus enseñanzas. En estos textos, María Magdalena no es meramente una figura secundaria, emerge como una líder espiritual, cuya comprensión del mensaje de Jesús alcanza una profundidad que le confiere una posición de preeminencia entre los primeros cristianos. El Evangelio de María destaca por presentar una cosmovisión donde la metafísica y las realidades espirituales se entrelazan, ofreciendo una visión radicalmente diferente de la enseñanza y la práctica del cristianismo primitivo. El Evangelio puede dividirse en 2 partes. La primera parte describe un diálogo entre Jesús resucitado y los discípulos, en el cual Jesús responde preguntas sobre la materia y el pecado y da las enseñanzas e instrucciones a sus discípulos. En la primera sección de este texto revelador, Jesús desafía la noción tradicional de pecado, explicando que no existe como una entidad independiente, sino como algo que surge de nuestras propias acciones cuando nos desviamos del bien inherente a nuestra esencia. Pedro le dijo: «Ya que nos has explicado todo, explícanos también esto. ¿Cuál es el pecado del mundo?» El Salvador respondió: «No hay pecado, pero sois vosotros quienes crean el pecado cuando hacéis cosas que son como la naturaleza del adulterio, lo cual se llama pecado. Es por eso que el bien vino a vuestro medio, a la esencia de cada naturaleza, para restaurarla a su raíz». Esto nos enseña que no hay un pecado universal y el pecado solo ocurre cuando actuamos de acuerdo con la naturaleza del pecado. El pecado proviene de nosotros, los seres humanos, cuando actuamos en contra del bien que hay en nosotros y seguimos un deseo que es contrario al bien. Querido oyente, en la inmensidad de nuestro viaje espiritual, donde las antiguas sabidurías de Hermes Trismegisto se entretejen magistralmente con las luminosas enseñanzas de Jesús, se revela una comprensión más profunda del concepto que solemos llamar pecado. Redescubramos juntos algunos de los principios herméticos, en particular el principio de correspondencia, que nos dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, junto con los principios de causa y efecto y de vibración. Estos principios nos ayudan a entender que cada vez que pecamos o desviándonos de la luz de nuestra verdad interior, emitimos frecuencias específicas hacia la matriz cósmica, un tejido vibrante que conecta toda existencia. Estas vibraciones son como semillas espirituales que plantamos en el suelo del cosmos. Inevitables y poderosas, son recogidas por la fuente, el núcleo de nuestra existencia y de todo ser. De forma similar a cómo las ondas sonoras de un grito resuenan y rebotan contra las montañas, nuestras acciones, especialmente aquellas que están desalineadas con nuestro ser divino, crean ecos. Estos ecos, bajo la inexorable ley hermética de causa y efecto, regresan a nosotros. Toda acción tiene su reacción. Este axioma resuena a través de las eras, recordándonos que los malos actos, nuestros pecados, no son más que energías erradas que, finalmente, vuelven a su origen. Este retorno puede percibirse como el castigo divino que muchos temen. Sin embargo, es más una manifestación de la ley universal de equilibrio y armonía.
En realidad, no somos castigados por nuestras acciones, sino que experimentamos las consecuencias naturales y directas de las vibraciones que hemos elegido emitir. Por tanto, cuando hablamos de pecado, no debemos verlo como una mancha o una culpa impuesta desde el exterior, sino como una desviación interna de nuestra alineación con el eterno flujo divino. Somos, en cada momento, tanto los tejedores como los hilos de este vasto tapiz cósmico, y nuestras elecciones determinan el patrón que emerge. Entonces, al entender esto, nos damos cuenta de que somos víctimas solo de nuestras propias elecciones erróneas y que cada paso que damos hacia la luz, cada acto alineado con el amor y la verdad, fortalece nuestra conexión con la fuente y nos acerca más a nuestra esencia divina. Este conocimiento nos empodera a elegir con sabiduría, a vibrar en sintonía con la matriz divina y a manifestar en nuestras vidas no solo lo que deseamos, sino también lo que es para nuestro más alto bien y el de todo lo que nos rodea. En el Evangelio de María Magdalena, luego continuó diciendo: «Es por eso que estáis enfermos y moribundos, porque amáis lo que os miente. El que alcance, alcanzará la materia de origen, a una pasión sin semejanza que surgió del exceso. El apego a la materia produce una sin imagen de sí misma, porque se siente atraída hacia lo que es contrario a su naturaleza superior. El resultado es que la confusión resuena en todo el ser de la persona. Es por esta razón que os he dicho que encontréis la satisfacción a nivel del corazón, y si os desanimáis, descanséis en la presencia de la imagen de vuestra verdadera naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga». Aquí Jesús profundiza en la discusión sobre la materia y la pasión, enseñando que el apego excesivo a lo material nos conduce a una falsa representación de nosotros mismos, una imagen sin esencia real que solo refleja confusión y desequilibrio interior. La verdadera sanación y comprensión, nos dice, se encuentra al reconectar con el bien fundamental en el núcleo de nuestra existencia. El que tenga oídos para oír, que oiga, concluye, instando a una reflexión interna y profunda sobre estas verdades. Cuidado de que nadie os engañe diciendo, aquí está o allí está, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, seguidlo. Aquellos que lo buscan, lo encontrarán. Dicho esto, se fue y ellos cayeron en tristeza, derramando abundantes lágrimas, dijeron, ¿cómo vamos a ir a los gentiles a predicar el Evangelio celestial del Hijo del Hombre si no lo perdonaron a él? ¿Cómo nos perdonarán a nosotros? Entonces María se levantó, saludó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis, no os entristezcáis y no dudéis, porque su gracia estará con todos vosotros y os servirá de protección. Alabemos su grandeza porque nos preparó y nos hizo humanos. La primera parte termina con el último saludo de Jesús a los discípulos y a quienes advierte que se cuiden de cualquiera que los pueda desviar y los comisiona a ir y predicar el Evangelio. Cuando Jesús se despide, los discípulos se sienten perdidos y desconsolados, una imagen que resuena con la vulnerabilidad humana ante lo desconocido. María Magdalena, en este momento crucial, se erige como una columna de fortaleza y sabiduría. Su exhortación a los discípulos para que mantengan la fe y sigan al Hijo del Hombre que reside dentro de cada uno es un llamado a reconocer y seguir la divinidad interna, sin dejarse engañar por las ilusiones y engaños externos. La segunda parte del Evangelio se adentra en una dimensión aún más íntima, donde Pedro reconoce el especial vínculo de amor y confianza entre Jesús y María Magdalena, invitándola a compartir las enseñanzas que Jesús le impartió en privado. María revela entonces una visión profunda, en la cual Jesús le enseña sobre la naturaleza dual del ser humano y la importancia de la mente, situada entre el alma y el espíritu, como el verdadero lugar de visión y conocimiento. Esta parte del Evangelio destaca la posición única de María no solo como discípula, sino como portadora de un conocimiento esotérico y profundo, enfatizando que el acceso a la verdad divina requiere una búsqueda interior que trasciende las divisiones convencionales del ser. Hermana, sabes que el Salvador te amó más que a las demás mujeres.
Cuéntanos las palabras del Salvador que tú recuerdas, que conoces, pero nosotros no, ni la hacemos oído. María respondió y dijo: lo que está oculto para ustedes, lo revelaré. Y comenzó a hablar las siguientes palabras a ellos. Yo vi al Señor en una visión y le dije: Señor, te vi hoy en una visión. Él respondió y me dijo: bendita seas, porque no vacilaste al verme, porque donde está la mente, está el tesoro. Y le dije: Señor, ahora dime, ¿quién contempla una visión? ¿Lo hace con su alma o con su espíritu? El Salvador respondió y dijo: no lo contempla ni con el alma ni con el espíritu, sino con la mente, que está entre los dos. Aquí tenemos su primer principio hermético: todo es mente. A través del Evangelio de María, nos adentramos en una narrativa que no solo resplandece con las enseñanzas de Jesús, sino que se convierte en un faro de empoderamiento espiritual, especialmente destacando la figura de María Magdalena como una portadora de sabiduría y una guía hacia el entendimiento más elevado. Este Evangelio nos insta a mirar más allá de lo evidente, a explorar las profundidades de nuestro ser interno, donde yace un tesoro de sabiduría y paz espiritual. En sus palabras, María revela una verdad esencial que resuena con poderosos ecos herméticos. Todo es mente. Esta declaración no solo refleja una enseñanza fundamental de las antiguas sabidurías, sino que también nos revela que la realidad misma es una creación de la mente, una proyección de nuestros pensamientos y percepciones más internos. Donde está la mente, está el tesoro, nos dice Jesús a través de las palabras recordadas por María. Este principio, que se convierte en un faro de luz en el Evangelio de María, no es meramente una declaración, es una invitación a cada uno de nosotros para reconocer que el verdadero campo de batalla, el verdadero lugar de encuentro con lo divino, se halla en la mente. Aquí, entre el alma y el espíritu, en ese espacio intermedio que es la mente, se contempla la visión verdadera, no con los ojos del cuerpo, sino con aquellos de la comprensión profunda. El Salvador responde a María, clarificando que no es con el alma ni con el espíritu con lo que se perciben las visiones divinas, sino con una mente que sirve de puente, un mediador entre los mundos material y espiritual. Este entendimiento eleva la discusión a una dimensión donde se reconoce que nuestra experiencia del mundo es profundamente moldeada e incluso creada por cómo y qué pensamos. En esta conversación espiritual que el Evangelio de María nos brinda, estamos llamados a trascender nuestras limitaciones físicas y materiales, a superar las barreras que nos atan a lo terrenal y a elevarnos a través del conocimiento y la iluminación. La salvación que se nos promete es una redención del engaño de los sentidos, un despliegue hacia la comprensión de que somos, en esencia, creadores de nuestra realidad. Cada palabra de este Evangelio, cada enseñanza revelada, actúa como una clave que abre puertas a nuevas dimensiones de entendimiento, donde la mente no solo es un reflejo de la realidad, sino el creador de la misma. Continuando con el conocimiento oculto en el Evangelio de María, se nos presenta una narrativa profunda y transformadora sobre el viaje del alma, a través de los diversos niveles del cosmos, un viaje que simboliza la ascensión espiritual y la confrontación con desafíos internos que cada buscador de la verdad debe enfrentar y superar. Este viaje es emblemático de la lucha interior y de la búsqueda de la iluminación, donde el alma, al ascender, encuentra y debe superar a las 4 potencias que rigen distintos aspectos de nuestra existencia material y espiritual. Estas 4 potencias, según el Evangelio, cuestionan al alma, desafiándola a reconocer y superar los impedimentos inherentes en su ascenso hacia la unidad divina. Este proceso es crucial, pues es a través del conocimiento, la gnosis, que el alma adquiere la capacidad de vencer estas fuerzas, un tema central en muchos textos gnósticos que reflejan la idea de que el verdadero entendimiento es la clave para la liberación espiritual. Al superar el tercer poder, el alma se eleva aún más y se enfrenta al cuarto poder, que se manifiesta en 7 formas temibles, cada una representando diferentes aspectos de las ataduras terrenales y los desafíos espirituales. 1.
La oscuridad representa nuestra ignorancia y el estado de desconocimiento en el que a menudo residimos, una falta de luz y claridad en nuestro camino espiritual. 2. La lujuria simboliza el deseo descontrolado que puede desviar al alma de su verdadero propósito. 3. La ignorancia, más profunda que la oscuridad, es la falta de conocimiento verdadero que nos mantiene atados a ilusiones. 4. Los celos mortales reflejan la envidia y la competencia que pueden envenenar el espíritu y las relaciones humanas. 5. El reinado de la carne alude a la dominación de los deseos y apetitos corporales sobre el espíritu. 6. La ausencia de la carne puede interpretarse como el desafío de superar el dualismo y la percepción de separación entre el cuerpo y el espíritu. 7. La sabiduría feroz, la última forma, es un poder ambivalente que, aunque es una forma de comprensión profunda, puede llevar al orgullo y la autosuficiencia que aíslan al alma. Cada una de estas formas del cuarto poder enseña al alma una lección vital sobre su propia naturaleza y las pruebas inherentes al proceso de alcanzar una comprensión más elevada. Esta parte del texto refleja enseñanzas similares encontradas en otras literaturas espirituales, como las pruebas que enfrentan los héroes en las mitologías o las etapas de iluminación en las tradiciones budistas. En la literatura espiritual, como en los escritos de Plotino y otros filósofos neoplatónicos, encontramos paralelos a estas ideas, donde la ascensión del alma hacia el uno implica superar múltiples niveles de existencia y purificación a través de la introspección y el conocimiento. Este camino de ascenso es también similar a las noches oscuras del alma, descritos por San Juan de la Cruz, donde el alma experimenta profundas purificaciones antes de alcanzar la unión con lo divino. Así, el Evangelio de María no solo nos proporciona un relato de la travesía espiritual de María Magdalena, sino que también nos ofrece un esquema que es universal en muchos sentidos, reflejando un viaje interior que todos estamos llamados a emprender. La superación de estas potencias y formas nos muestra el camino hacia nuestra propia liberación y el descubrimiento de la luz inquebrantable que reside dentro de cada uno de nosotros. Una luz que, una vez encontrada, nos guía inexorablemente hacia la verdad última y la plenitud del ser. Ante estas revelaciones de María, Andrés respondió y dijo a sus hermanos: «Digan lo que quieran decir acerca de lo que ella ha dicho. Al menos yo no creo que el Salvador haya dicho esto. Ciertamente, estas enseñanzas son ideas extrañas». Pedro respondió y habló sobre las mismas cosas y les preguntó acerca del Salvador. ¿Realmente habla en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? Debemos dar la vuelta y escucharla a ella. La prefirió por encima de nosotros. Entonces, María lloró y dijo a Pedro: «Hermano Pedro, ¿qué piensas? ¿Crees que inventé esto en mi mente o miento acerca del Salvador?» Leví respondió y dijo a Pedro: «Pedro, siempre estás enojado. Ahora te veo compitiendo con una mujer como si fueran adversarios, pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Más bien, avergoncémonos y revistamos los del hombre perfecto y separémonos como Él nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer ninguna otra regla o ley más allá de lo que el Salvador dijo». La tensión entre María y los otros discípulos, especialmente Pedro y Andrés, no solo revela conflictos dentro de la comunidad de seguidores tempranos de Jesús, sino también diferentes niveles de aceptación de enseñanzas espirituales profundas. Pedro y Andrés muestran escepticismo y hasta hostilidad hacia las revelaciones de María, lo que refleja una resistencia general a aceptar verdades que desafían las normas establecidas. Leví insta a los discípulos a adoptar la figura del hombre perfecto, un llamado a la transformación personal y al abandono de las disputas menores en favor de la misión más grande de predicar el Evangelio. Más bien, avergoncémonos y revistamos los del hombre perfecto y separémonos como Él nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer ninguna otra regla o ley más allá de lo que el Salvador dijo.
Este diálogo subraya las dinámicas de poder y género dentro de la comunidad primitiva cristiana y enfatiza la importancia del conocimiento y la comprensión interna en el camino hacia la iluminación espiritual. Este segmento del Evangelio de María nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y la búsqueda del conocimiento esencial que puede liberarnos, alentándonos a ver cómo nuestras mentes pueden ser la fuente de nuestra cautividad y también la clave de nuestra liberación. María Magdalena, a menudo envuelta en misterio, emerge no solo como una figura que supera grandes adversidades, sino también como un arquetipo poderoso de renacimiento y redención. Su historia revela que es posible trascender las limitaciones impuestas por nuestras circunstancias personales y sociales, alcanzando así una conexión profunda con la fuente de toda creación. El desafío final es claro y está cargado de significado. El que tenga ojos para ver, verá. El que tenga una mente para reflexionar, entenderá. El que tenga un alma para sentir, penetrará. Este llamado no es solo una invitación, sino una exhortación a emplear cada aspecto de nuestro ser en la búsqueda de estas verdades espirituales. La visión es necesaria para reconocer las señales, la mente para comprender las implicaciones más profundas y el alma para sentir y vivir plenamente la verdad de estas poderosas enseñanzas. Recuerda esto, pues cada paso que damos en este camino es un descubrimiento que transforma nuestra realidad y nuestra comprensión del poder divino que reside en nosotros. ¿Podría el Evangelio de María Magdalena ofrecernos claves esenciales sobre su relación con Jesús, más allá de lo que tradicionalmente nos han contado? Aunque es probable que la precisión histórica de estos detalles nunca sea completamente desvelada, este texto proporciona una perspectiva singular, narrada desde la voz de una mujer que no solo fue profundamente respetada, sino también venerada en las primeras comunidades cristianas. Este evangelio, valorado en sus orígenes pero eventualmente marginado y etiquetado como herético por la Iglesia Católica Romana, revela cómo las tensiones y las luchas de poder han modelado lo que entendemos hoy como la ortodoxia cristiana. Pero aquí no termina la historia. María Magdalena se erige como un testimonio del poder divino del hombre, la fe, el amor y la perseverancia, desafiando las estructuras establecidas y ofreciendo un legado que sigue inspirando a millones en todo el mundo. Ahora consideremos esto. ¿Qué sucede cuando abrimos nuestra mente más allá de los confines de las doctrinas aceptadas? María Magdalena, a través de su historia, nos invita a explorar una comprensión más profunda de nuestra propia divinidad y nuestro lugar en el cosmos. Cada elección de creencia es, después de todo, un acto de libre albedrío. Y este detalle cambia todo. Solo al integrar y reconciliar visiones aparentemente opuestas, podemos comenzar a vislumbrar el mensaje más puro y elevado. Nos inclinamos ante la grandeza de tales enseñanzas y agradecemos la oportunidad de descubrir estas verdades en cada episodio de Tu Poder Divino. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos encontremos de nuevo, recuerden que el viaje es tan significativo como el destino. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga una mente para reflexionar, que entienda. El que tenga un alma para sentir, que penetre en la profundidad de estas revelaciones. Y si deseas conocer otro de los poderosos evangelios prohibidos hallados junto al de María, donde se nos revela un entendimiento revolucionario de nuestro origen divino, te invito a ver este vídeo de aquí. Gracias y hasta la próxima.